Varias veces la Corte nos exhortó a cumplir con el mandato de legislar. De esos 12 años que se rezagó, 6 fueron de López Obrador, 6. Más uno que llevamos ahorita son 7. Es decir, Andrés Manuel llegó con una gran legitimidad, digámoslo con claridad, llegó con una gran cantidad de apoyo social, podía haberlo hecho con muchísima amplitud, porque tenía incluso una gran comunicación con el sector. La mayoría de los que estuvieron luchando por este tema del agua en estos días, estuvieron con López Obrador. Vienen del PT, vienen del PRD, vienen de Morena. Puedo decir que casi todos. Y eso no es un tema, porque en algo no hay que politizar y partidizar, es el tema del agua, porque es muy delicado, como bien lo ha dicho Lilia. Antes de que avances, 6 años fueron del PRI. ¿Por qué el PRI no lo sacó? Pues lo ignoro, porque realmente... Y, a ver, Caro, cuéntanos, ¿qué fue lo que se aprobó como tal? Mira, primero debo decir que evidentemente sí hace falta poner orden en el tema de agua. Por supuesto que hace falta, en eso creo que no vamos a discutir. Pero creo que hoy, sobre todo en la condición que está el Poder Judicial, es importante que las leyes no se presten a discrecionalidad y a confusiones. Y aquí lo que quedó en el centro es que va a haber un control del agua desde el poder. Es una discrecionalidad para decir quién sí, quién no. No dudo que haya gente que está abusando del uso del agua. Y no dudo también que haya gente que ni la usa, pero tiene muchas concesiones. No lo dudo. Hay que poner orden y hay que cuidar un recurso hídrico, pero hay que también meterle dinero para tratar agua, para cuidar el agua, para hacer bordos, para hacer presas, para limpiarlas, hay muchas cosas. Ha disminuido un 40% la inversión de agua, entonces es congruente. Yo veo que hubo 2 intenciones, una, controlar, y otra, recaudar. Creo que esas 2 intenciones quedan muy claras en el debate. La sociedad está confundida, porque como el oficialismo dice no hay problema, todo va a estar bien, y nosotros señalamos que puede haber problemas, discrecionalidad y todas las cosas, la gente se confunde, porque de repente dice, ¿a quién le creo, no? Si es una ley complicada técnicamente, la realidad nos va a mostrar de lo que estamos hablando. Lilia, hiciste gesto de negación cuando decía Caro lo que mencionó. Porque yo creo que eso es a lo que le apuesta la oposición, a la confusión. A ver, yo no solamente fui parte de la redacción de las últimas reservas que se presentaron en el Pleno, sino que además fuimos parte de la escucha constante con agricultores, específicamente del Frente de Defensa del Campo Mexicano, a los que quisieron manipular, inclusive hacían menciones de que se les había traicionado. Yo creo que parte del orden, o sea, sin duda alguna, uno de los estados que mayor problemática tiene sobre el agua es Chihuahua. Y eso lo reconoce todo el mundo. Sirios y troyanos, como se dice por ahí. ¿Por qué? Porque hay una cantidad absurda de pozos no regulados y otros controlados por el crimen organizado y otros simplemente que se utilizan para hacer efecto popote y que no permiten que agricultores o trabajadores pecuarios puedan tener agua, pero sobre todo no permiten que las comunidades puedan tener agua. Esta reforma, y además nosotros vamos a hacer a partir del 16 de diciembre una serie de foros de la Cámara de Diputados en Chihuahua, donde estaremos en la zona del agua, Cuauhtémoc, Delicias, Chihuahua. Lo que esta iniciativa hace, primero, reconoce el binomio agua-tierra, que ellos decían que no era cierto, reconoce las asociaciones, reconoce los sistemas de riego comunitarios, reconoce inclusive el último pretexto que querían agarrar en el artículo 43, los sistemas de riego comunitarios de los pueblos indígenas, y además permite la sucesión, pero claro que se crea un fondo del agua para poder hacer frente a las sequías. Para los que venimos de donde no hay agua, esto se vuelve un elemento indispensable y alguien lo tiene que regular. Las cosas. Primero, yo creo que la escucha con los agricultores es lo que hizo más falta, porque creo que el tema más afectado va a ser el campo, porque es donde más se consume agua, pero tenemos que eficientarla. Tendríamos que estar pensando en una inversión fuerte para poder tener un riego tecnificado. Hoy, por ejemplo, en mi estado, que además de Chihuahua, mi estado tiene todo tipo de problemas de agua sucia que nos mandan de la Ciudad de México, nosotros les damos agua limpia, tenemos veda en todo el valle de Tizayuca y todo el valle de Apan, porque los pozos esa batería de pozos viene a la Ciudad de México, de la que desperdician 42%. Es un conflicto que se puede suscitar socialmente muy complejo en un futuro muy próximo. Entonces, yo creo que nosotros no le dijimos, yo fui la que recibió a ese grupo y yo ni siquiera sabía que habían visto a la diputada. Ellos en la conferencia de prensa dijeron eso, yo no sabía, pero sí dijeron que habían trabajado muchas horas de madrugada y que todos los puntos que se sostuvieron, que les dijeron que iban a cambiar, no se cambiaron, que presentaron un dictamen completamente distinto. Por otro lado, quiero decirte que sí, el crimen organizado controla pozos, incluso controla muchos sistemas del agua. En el caso de Sinaloa específicamente, que es donde yo conozco, ellos controlan el agua. Pero eso creo que se puede arreglar simplemente anteponiendo la ley. No se hizo una consulta a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son los más afectados, porque al final del día, donde ellos viven, es donde están muchas fuentes de agua. Yo no creo que estemos tratando de despertar desconfianza. Queremos certeza. Es decir, queremos que lo que diga, la ley dice que no va a haber, que las concesiones no pueden transferirse. Eso sí lo dice. Y después te manda otro artículo y es confuso. Esas cosas, teniendo un sistema de justicia
Un poder judicial que hoy se apoderó de él, el Ejecutivo, se vuelve muy delicado porque nos deja sin recursos. ¿Quedan a la interpretación? Quedamos a la interpretación y además también ellos pusieron en la Constitución que hoy la interpretación de la ley es literal, o sea, no puede hacer una interpretación amplia a ningún juzgador. Yo creo que es importante, yo no voy a decir algo, va a ocurrir con la realidad que vamos a vivir en un futuro próximo. Lo que nosotros digamos, si es mentira, se va a ver. Y si tuvimos la razón, ahora esos cambios que se hicieron fue porque insistimos y señalamos y estuvimos ahí. No tenemos los votos, Pedro, pero tenemos la voz. Y nos asesoramos, porque tampoco sabemos de todos los temas. Hay que escuchar, no solo expertos, sino los que viven los problemas. Y yo creo que aquí no puede ser algo tan arbitrario. Ahora, si era algo tan importante, ¿por qué no lo hizo el expresidente? ¿Por qué la presidenta tiene solamente que llegar a poner orden del desorden que le dejó el expresidente? ¿Se elimina el acaparamiento con lo que se aprobó? Mira, yo creo que se ha hablado mucho de acaparamiento porque es un discurso muy demagógico y es muy pegador. Tú dices, ¿sabes que acaparan los ricos? Yo creo que sí. Sí hay, no salen todos los nombres que son, hay muchísimos. O sea, obviamente hay inequidad en la distribución del agua. Yo te puedo decir que todas las presas que hay en el país las hizo el PRI, todos los sistemas de riego que existen los hizo el PRI. Sin embargo, todos esos sistemas, esas infraestructuras necesitan tratamiento, necesitan mantenimiento. Hidalgo tiene la presa de Endó con una tragedia climática terrible. Tula es una de las ciudades más contaminadas del mundo, por todo tipo, por tierra, por aire, por agua. Tenemos un problema muy serio. Nosotros estamos interconectados con el Valle de México. Si no nos atienden, van a sufrir, porque lo que sufre Hidalgo va a sufrir la Ciudad de México. Claro. Creo que la presidenta Sheinbaum lo tiene muy claro porque fue jefa de gobierno. Lilia. Mira, yo empezaría por acabar con el mito de la escucha. Tan escuchamos a los agricultores, que no solamente se hicieron más de 200 y tantos foros, de los cuales los últimos se hicieron en la Cámara de Diputados, sino que se escuchó a más de 5,000 personas. Ahí están todas las memorias de estas. Tuvimos, no solamente con el Frente de Defensa al Campo, tuvimos sesiones, el diputado Gabriel García, Mario Miguel Carrillo, tu servidora, Gracie Durán y otros diputados del PT, tuvimos sesiones. Además, desde el viernes anterior que salió el dictamen, que sobre el dictamen todavía no quedan satisfechos los agricultores, hasta el día miércoles a las 6 de la mañana, sin dormir. Quien llevó esas mesas fui yo. Eso dicen. Entonces, justamente, y todas esas peticiones se cumplieron, ahí está la ley, se los demostramos. ¿Cuál fue la única que no se...? Es un transitorio, que ellos querían un transitorio séptimo, que dijera que para todas las cosas que no estaban contempladas en la ley, se iba a mantener una mesa permanente para tratar temas que ellos quieren hablar sobre los precios de los productos que están dándose en el país, específicamente del maíz, de la manzana, de la nuez, de la cebolla. Y entonces lo que se les dijo, que además es correcto, y aquí la senadora no me dejará mentir, es que no se puede poner un transitorio para una cosa como esa, pero se les dio una reunión con el director general de la CONAGUA para que tuvieran esa mesa permanente que se acordó el día jueves en la Secretaría de Gobernación, porque era sobre temas que no tenían que ver con la ley de aguas. Entonces esta escucha se dio, pero además yo diría, estamos en desacato desde el 2012. Fíjense bien, 10 meses que tuvo el gobierno de Calderón, no lo pudieron sacar. 6 años que tuvieron ellos, los periodistas, en el gobierno, no la pudieron sacar porque tenían otras prioridades: privatizar, no poner en orden las cosas. 6 años de López Obrador. 6 años de López Obrador. Y intentamos, yo trabajé en la Secretaría de Gobernación cuando intentamos empezar a hacer las escuchas sobre la ley del agua. Y lo que sucedió es que lo utilizaron políticamente y en Chihuahua hubo muertos por esto, porque de verdad el agua no es tan sencillo como decir, no, miren, se va a poner peor. La razón por que los agricultores levantaron los plantones es porque dimos satisfacción a sus necesidades. En esos 6 años de López Obrador se dio un proceso de escucha y se tuvo que poner a dormir el tema, vamos a decirlo así, porque podía haber habido una revolución y un desastre. Esto, el tema del agua es tan importante para muchos mexicanos, mucho más importante que la reforma agraria. No, incluso a nivel mundial se prevé que las próximas guerras sean por agua. Por el agua. Entonces, lo que nosotros enfrentamos, ahí está quien hoy es diputado con nosotros, Ricardo Mejía, le tocó atender este asunto como subsecretario de gobierno. Al mismo Heraclio Rodríguez era diputado por el PT y a mí me tocó atenderlo desde la Secretaría de Gobernación. Ahí le dieron un matiz completamente político, quien hoy es la gobernadora de Chihuahua, que entonces era presidenta municipal de Chihuahua y, bueno, pues gracias a eso ella ganó la elección de Chihuahua, por desinformación. Mira, sí, desde 2012 estamos en desacato. Yo estuve en la Comisión de Agua en la Cámara de Diputados. Varias veces la Corte nos exhortó a cumplir con el mandato de legislar. De esos 12 años que se rezagó, 6 fueron de López Obrador, 6. Más uno que llevamos ahorita son 7. Es decir, Andrés Manuel llegó con una gran legitimidad, digámoslo con claridad, llegó con una gran cantidad de apoyo social, podía haberlo hecho con muchísima amplitud, porque tenía incluso una gran comunicación con el sector. La mayoría de los que estuvieron luchando por este tema del agua en estos días, estuvieron con López Obrador. Vienen del PT, vienen del PRD, vienen de Morena.
puedo decir que casi todos. Y eso no es un tema, porque en algo no hay que politizar y partidizar, es el tema del agua, porque es muy delicado, como bien lo ha dicho Lilia. Antes de que avances, 6 años fueron del PRI. ¿Por qué el PRI no lo sacó? Pues lo ignoro, porque realmente hacer la ley ya significaba algo, es decir, se declaró, se puso en la Constitución que era un derecho humano el agua. Creo que eso ya fue en sí mismo un avance significativo. Hay cosas que tienen que hacerse gradualmente. Sin embargo, tuvimos las mayores inversiones en infraestructura. Tal vez lo que se quería era meter infraestructura, inversiones, para lograr que se sintieran satisfechos los sectores, especialmente los del campo. Nunca, o sea, se hizo tanta inversión en el tema del campo como con nosotros, o más bien en el tema del agua. Se hicieron inversiones históricas. Entonces, yo quiero decirte que nunca se privatizó, el agua siempre ha sido de la nación. Simplemente que hay sector privado, que por cierto no es el que más consume, el que más consume es el agua, es el sector campo, es el que más consume. El sector privado, que pueden ser los hoteleros, las industrias, no es el que más consume. Y sí tiene razón Lilia, sí hay pozos clandestinos, porque en muchos casos, porque no les dan permiso, en muchos casos porque se detienen sus trámites, hay miles de trámites detenidos en la Conagua. Y la otra, el norte y el sur de México son muy diferentes. El norte hay mucho desierto, en el norte tiene mucho problema. Realmente tiene razón, hay que ver a México como un mosaico distinto. Este fondo del agua que señala Lilia es la manzana de la discordia, porque es complejo, no tiene reglas. O sea, todo se ha dejado a que después van a ver cómo lo arreglan. Entonces, este señor Heraclio, efectivamente fue diputado del PT, e incluso el resto de los campesinos, de los productores, le tenían mucha desconfianza, o más bien le tienen. Pero sí creo que es un tema delicado, Pedro. Pero hay que verlo de una manera técnica, no política. Lilia. A ver, esto de que se ha dejado ahora sí que a mí me choca decir esto, pero pues hay que leer los transitorios. El transitorio primero justamente habla del reglamento y dice que tendrá 6 meses la Conagua para sacar el reglamento, la autoridad del agua, porque se crea un consejo justo para atender esto. Luego dice que todos los trámites que están pendientes, la Conagua tendrá 6 meses, 180 días para atenderlos. Y luego habla de la normatividad que tiene que ver con los pozos de libre alumbramiento y las zonas de libre alumbramiento y las obras y la infraestructura, eso está en el sexto. O sea, yo por eso digo que no, ellos están jugando a la desinformación y por eso nosotros, mira, es muy sencillo. Si tuviéramos, como ellos dicen, miedo a estas, porque yo creo que muchas de las cosas que hacen es para asustar a la gente. Lo mismo sucedió casi con todas las reformas que hemos presentado. Bueno, hace 6 años todavía decían que mañana íbamos a hacer Venezuela. No, yo creo que siguen en la línea de un peligro para México y hoy lo quieren replicar.